Me acompaña el fiscal general de California, Rob Bonta. Saludos. Gracias por invitarme. Hemos seguido el importante caso sobre la legalidad del despliegue de tropas federales de Trump en California. Tenemos un fallo sobre ese caso, decidido en sus méritos. ¿Qué ocurrió en el tribunal? Absolutamente. Hoy recibimos una orden del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Norte de California, específicamente del juez Charles Breyer esta mañana, que confirmó todo lo que argumentamos ante el tribunal en un juicio de 3 días hace un par de semanas. Y la conclusión del tribunal es que el despliegue militar de la administración Trump en Los Ángeles, 4,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina, violó la ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas para la aplicación de la ley civil. Por lo tanto, el tribunal determinó que una ley federal de larga data, un principio arraigado en la fundación de esta nación, cuando un monarca británico utilizaba las Fuerzas Armadas para vigilar las colonias, fue violado por Trump, y que la Guardia Nacional y los Marines participaban en la aplicación de la ley civil, como el apoyo perimetral, los bloqueos, el control del tráfico, el control de multitudes y el control de disturbios en las detenciones, todo ello en violación de la ley federal. Y el tribunal emitió una orden que prohíbe a los militares de California seguir incurriendo en esa conducta. Así que fue una victoria para nosotros. Sí, fue una gran victoria y es algo de lo que he hablado bastante últimamente y quiero explicar las implicaciones de su importancia, pero ante todo, ¿hay alguna indicación de si esta administración apelará ante el Noveno Circuito? Claro que sí, lo esperamos plenamente, basándonos solo en su patrón de apelar todo el tiempo, pero aún no lo han hecho. Podríamos ver una más tarde hoy, quizás mañana. Diré que el juez de primera instancia, Breyer, retrasó la implementación de la orden hasta el próximo viernes 12 de septiembre al mediodía. Tienen hasta entonces para apelar antes de que la orden entre en vigor. Y creo que el juez Breyer es consciente de que podría haber interés en apelar y quería darles un plazo para hacerlo si lo consideraban prudente. ¿Cree usted que existe alguna preocupación por parte de la administración Trump de que si deciden apelar esto y el Noveno Circuito falla de la misma manera que lo hizo el Tribunal de Primera Instancia aquí en la corte del juez Breyer, se convertiría en una especie de precedente nacional o un marco legal que les impediría hacer esto en otro lugar y ofrecería un precedente para que otros estados puedan luchar contra esto, que iría en contra de lo que Trump está tratando de hacer? Sí, tienen que hacer su propia evaluación de riesgos. Tenemos una base sólida. Tuvimos un juicio de 3 días. Este es un expediente fáctico elaborado con argumentos legales durante varios días. El tribunal se tomó su tiempo para emitir una opinión muy meditada. Creemos que si llega al Noveno Circuito debería ser y será ratificado por cualquier tribunal de apelaciones. Y estas son violaciones flagrantes de una ley federal que impide a las Fuerzas Armadas ejercer la ley en territorio estadounidense contra civiles. Trump ha declarado su intención de violar esta ley aún más en varias ciudades, todas ellas demócratas, por cierto, de forma completamente partidista y dirigida contra sus oponentes políticos. Afirma que usará a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia, lo cual es la aplicación de la ley civil en su máxima expresión en Oakland, Chicago y Baltimore. Así que sí, creemos que este es un precedente importante, un plan fundamental y podría bloquear cualquiera de las actividades planeadas por Trump. ¿Está Trump usando la misma justificación que California combatió en los tribunales para desplegar tropas en otros lugares? Lo que intento averiguar es si el fallo en este caso sería análogo a las mismas defensas que otros estados podrían presentar en otros lugares. Es muy similar. La administración Trump se basó en una ley federal que decía que si hay una rebelión o la incapacidad de hacer cumplir las leyes federales, entonces se podía desplegar el ejército, y no hubo rebelión, no hubo incapacidad para hacer cumplir las leyes federales, pero el Noveno Circuito, al suspender la orden original del juez Breyer que anulaba la autoridad de Trump para desplegar las tropas, otorgó mucha deferencia al gobierno federal. Y eso es probablemente lo que argumentaría el gobierno federal, pero estarían librando una batalla cuesta arriba. Es decir, lo que Trump ha dicho es que quiere desplegar el ejército para combatir el crimen. Y eso no es una rebelión, eso no es una invasión, eso no es la incapacidad para hacer cumplir las leyes federales.
El crimen, como él lo usa, son leyes estatales. Así que está diciendo que violará la ley posse comitatus. Está diciendo la parte silenciosa en voz alta. Está declarando sus intenciones de violar la ley federal antes de hacerlo. También diré que Washington, D.C. es un lugar único. Allí existe una ley de autonomía. El presidente es el comandante en jefe de la Guardia Nacional. Existe autoridad de emergencia para desplegar militares bajo ciertas condiciones durante 30 días. Así que D.C. es un poco diferente, pero creo que el fallo que hemos obtenido aquí tendrá un gran impacto en cualquier otra ciudad o estado que enfrenta el despliegue de fuerzas militares para participar en la aplicación de la ley civil. ¿Ha hablado con otros fiscales generales estatales para que utilicen el marco legal que usted utilizó en California para luchar en otros estados, donde estamos seguros de ver despliegues de tropas como Illinois, Nueva York, y a medida que nos acerquemos a las elecciones en Wisconsin, Michigan, Georgia y Pensilvania? Lo he hecho. Y los fiscales generales demócratas han estado, no es ningún secreto, trabajando juntos, asociándose, colaborando, comunicándose, compartiendo información e inteligencia, confiando mutuamente en las mejores perspectivas, el conocimiento institucional y las vías de avance. Este caso ha sido seguido con gran interés por otros fiscales generales que lideran estados que han sido blanco de Trump y que Trump ha declarado que ustedes son los siguientes. Hemos estado en comunicación y sé que han revisado la orden judicial, la justificación y la interpretación de la ley posse comitatus, y creo que será muy útil para otros fiscales generales demócratas que luchan contra el uso ilegal de las Fuerzas Armadas en sus estados. ¿Siguen desplegadas las tropas en Los Ángeles? Y si es así, ¿se determinarán los próximos pasos en función de lo que suceda en los tribunales en los próximos días? Sé que el fallo del juez Breyer no entrará en vigor hasta dentro de unos días. Entonces, ¿qué pasará en ese sentido? Sí, de los 4.700 militares originales desplegados en Los Ángeles, quedan 300. Así que en varias fases durante los últimos 90 días, más de 60 días, la administración Trump comenzó a enviar a las tropas a casa, lo cual fue muy apropiado enviarlos a casa y debió ocurrir mucho antes. La administración Trump les faltó el respeto a estos patriotas y los maltrató, tratándolos como peones políticos y como su ejército político para esta maniobra política y este teatro. A la comunidad hispana, gracias por ver esto y por apoyar a los medios independientes. Su comunidad en particular está sometida a mucha desinformación por personas que la consideran un objetivo, pero tienen derecho a la misma cobertura honesta y de alta calidad que los demás, y por eso he creado este canal. Por favor, manténganse al día y no permitan que malos actores manipulen la realidad. Así que suscríbete al canal. Siempre es gratis. Nunca exigiré un pago por mi contenido. Y muchas gracias.